Bienvenidos y bienvenidas al podcast Entre Urnas e Ideas de Transparencia Electoral Brasil. En un escenario donde cada voto moldea el futuro, necesitamos hablar sobre la democracia y todos los elementos que forman parte de ella. Aquí profundizamos en las conversaciones que realmente importan. Debatimos, confrontamos narrativas e iluminamos los caminos hacia un proceso electoral más íntegro, justo y transparente. Prepárense para ir más allá, porque entre urnas e ideas, cada episodio es una invitación a pensar y cuestionar y actuar. Episódios de hoje: Eleições na Venezuela, com Eugênio Martínez e Octael Nieto Vázquez. Apresenta Guillermo Pérez. Yo soy Guillermo Pérez, me acompaña Octael Nieto. En el episodio de hoy hablaremos sobre la transparencia electoral en Venezuela. Un saludo a toda la audiencia de Entre Urnas e Ideas. Como dije, mi nombre es Guillermo Pérez, soy estudiante de doctorado en Ciencia Política en la Universidad Unicamp en Brasil y voluntario de Transparencia Electoral Brasil. Para comenzar, me gustaría que quienes me acompañan hoy se presenten. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Octael Nieto. Estoy radicado en México y soy secretario ejecutivo de la Red Interamericana para la Observación y la Integridad Electoral, Red OIE. Excelente. Y para hablar sobre el tema de la transparencia electoral en Venezuela, nos acompaña un invitado muy especial, el periodista y experto electoral Eugenio Martínez. Eugenio, bienvenido. Y te pediría que te presentes brevemente para nuestra audiencia. Hola, un gusto estar con ustedes, acompañarlos. Eugenio Martínez, llevo prácticamente 2 décadas trabajando el tema electoral. Soy director de la organización Votoscopio y nos dedicamos no solamente a hacer monitoreo de los procesos electorales, sino también a valorar la implementación de nuevas tecnologías en las distintas etapas de los procesos electorales. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eugenio. Bueno, para empezar, la verdad quería pedirte un pequeño resumen de la situación actual de transparencia electoral en Venezuela. Es decir, que pudieras hacer un resumen para la audiencia y contarnos en pocos minutos cuáles son las principales características del proceso electoral en Venezuela y si has observado en este periodo en que tú has estado observando de estos 20 años más o menos, cambios significativos desde tu experiencia como periodista y como observador. Bueno, creo que es importante siempre resaltar que hay un deterioro lento pero sostenido de las condiciones electorales, de las condiciones del ciclo electoral en los distintos procesos en Venezuela. Ahora, valorar las elecciones en Venezuela solo desde una perspectiva técnica del ciclo electoral carece de sentido en la medida que hay que valorar también el proceso político que ha experimentado Venezuela en las últimas 2 décadas. De hecho, a partir de la elección presidencial del año 2024, antes de la elección presidencial del año 2024, había tal vez un consenso en que Venezuela ya se había convertido en una autocracia electoral. Después de la elección presidencial del año 2024, pareciera haber consenso en que ya pasamos la línea de la autocracia electoral a una autocracia cerrada. Y eso, dando por buena esas clasificaciones, eso es importante para entender las condiciones o el ambiente, el contexto en el que se desarrolla un proceso electoral. Ya al estar dentro de una autocracia cerrada abriendo las puertas hacia una autocracia cerrada, las 2 elecciones que ya se han celebrado en Venezuela este año, parlamento y de gobernadores, y la que tiene que celebrarse este domingo, que es elección de alcaldes y consejos municipales, se hace en un contexto totalmente diferente al de los últimos 20 años, siempre partiendo desde la idea que tal vez hasta la elección presidencial del año 2024, la legitimidad que proveen las elecciones era algo que le importaba a la coalición que gobierna en Venezuela. A partir de los eventos de la elección presidencial del año 2024, la legitimidad electoral pierde relevancia para las actuaciones del gobierno venezolano o de la coalición que gobierna en Venezuela y que lidera Nicolás Maduro en este momento. Así que eso cambia totalmente el contexto
de cualquier proceso electoral. Pero para hacer una visión muy general de cómo ha sido este deterioro lento pero sostenido de 2 décadas de las condiciones electorales, tal vez si valoramos a Venezuela dentro de ese ciclo electoral, dentro de esas 11 etapas probablemente que forman el ciclo electoral, hasta tal vez el 2024, lo que mejor funcionaba en Venezuela era el sistema automatizado de voto. Justamente el sistema automatizado de voto es el que permite o el que genera el quiebre que experimentamos a partir del año 2024, porque el sistema automatizado de votos se construyó de una forma tan robusta que manipularlo se convirtió en una camisa de fuerza, o se ha convertido en una camisa de fuerza para el gobierno venezolano, y a tenor especialmente de lo que ocurrió en la elección presidencial del año 2024. De hecho, lo que estamos viendo es que en 2025 cada día se avanza más hacia la sustitución de este sistema de voto automatizado por un sistema de voto manual, con cuadernos en blanco, sin mucha rigurosidad técnica, sin mucha rigurosidad en cuanto a la base de datos de electores, siempre pensando que el interés próximo de la coalición gobernante en Venezuela es justamente sustituir el voto directo, universal, secreto y automatizado que tenemos en este momento por un voto indirecto para la selección de autoridades, especialmente del presidente de la República. Excelente, gracias, Eugenio. Yo quería preguntarte justamente, como ese deterioro ha sido así, en principio, ¿cuáles serían o cuáles son los dispositivos normativos que en Venezuela aún existen o que han existido para garantizar la transparencia de las elecciones en Venezuela? ¿Y en qué medida, entiendo por lo que me dices que en este momento no se están cumpliendo, pero bueno, más o menos cuáles se cumplían más o menos y cuáles han dejado de cumplirse por completo? Bueno, tenemos una ley orgánica, que es la ley Marco, que es la ley orgánica de procesos electorales, y la ley orgánica del poder electoral. Creo que es importante, sobre todo para la audiencia, recordar que en el caso de Venezuela, que es tal vez un caso casi único en el mundo occidental, la autoridad electoral tiene rango de poder del Estado. Es decir, la autoridad electoral está a la par del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial. En teoría, la autoridad electoral en Venezuela no está subordinada a otro poder, no es una instancia, un organismo dependiente del Ministerio de Interior o del servicio de correo postal, por decirlo de alguna manera, en otros países. Eso le ha dado, o eso le dio al Consejo Nacional en Venezuela, poderes o atribuciones de las que carecen la mayoría de los órganos electorales de la región. Y por eso tiene una ley orgánica que regula no solamente su actuación, sino su composición, y que adicionalmente regula una ley orgánica que regula todas las actividades que tienen que hacerse antes, durante y después de una elección. El problema es que la ley orgánica del procesos electorales que existe en Venezuela, cuando fue aprobada, para sustituir lo que era la anterior ley orgánica del sufragio y participación política, eliminó la mayoría de las obligaciones taxativas del Consejo Nacional Electoral. Voy a poner un ejemplo claro que es tal vez el más emblemático. La ley orgánica del sufragio y participación política establecía claramente cuándo tenía que hacerse una elección, cuándo tenía que hacerse la elección presidencial, en qué momento tenía que hacerse la elección presidencial. La ley orgánica de, de procesos electorales mm, eliminó ese rigor, ese diseño de cuándo tiene que hacerse o cuándo tienen que hacerse las elecciones, y deja discrecionalidad de los integrantes del Consejo Nacional Electoral fijar la fecha de las elecciones. Por eso hemos tenido absurdos como que la elección presidencial del año 2024 se haga en el mes de julio, cuando la toma de posesión de quien ganara esa elección iba a producirse en enero del siguiente año, especialmente cuando Venezuela no tiene además una ley de transferencia de poder.
si efectivamente se hubiese ratificado el triunfo de Edmundo González, se hubiese admitido el triunfo de Edmundo González hace un año, el 28 de julio del año 2024, Venezuela iba a pasar 6 meses con un presidente electo y un presidente en funciones. Uno de esos absurdos que se generan por la discrecionalidad con la que se fijan las fechas de las elecciones en Venezuela. Esa discrecionalidad no solamente afecta la fecha de la elección, que ya de por sí tiene un impacto importante en las condiciones, en las garantías electorales, sino que esa discrecionalidad se extiende a todas las etapas del proceso electoral, tanto para la definición de operativos especiales para la actualización del registro de votantes, como el tiempo en que los partidos tienen que registrarse o tienen que pedir autorizaciones, legalización ante el Consejo Nacional Electoral, el tiempo de las auditorías que tienen que hacerse, el tiempo que dura la jornada de votación, en fin, la mayoría de las etapas del proceso electoral antes, durante y después de la votación están marcadas por la discrecionalidad de quienes integran al Consejo Nacional Electoral. Y justamente esa discrecionalidad nos ha llevado a que se juegue, por decirlo de esta manera, con la fecha de las elecciones y con los tiempos de las elecciones. Entiendo. Gracias. Y en principio, justamente para que la audiencia conozca, los que están informados más o menos, o los que es la primera vez que se acercan a este tema, ¿cuáles son esos componentes del proceso de verificación electoral, digamos, general que tú conoces y cómo se comparan eso con Venezuela? Es decir, ¿cuáles serían en teoría esos procesos de verificación electoral y cuáles son los que ocurren en Venezuela o ocurrían? Bueno, a ver, si vamos desde este momento hacia atrás, por ejemplo. El domingo, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela decía que el 85% de las fases del cronograma para organizar las elecciones municipales se había cumplido. Esa puede ser una declaración que es muy normal en prácticamente cualquier país. ¿Cuántas etapas del cronograma has desarrollado? El problema con esa declaración que se dio el domingo es que no hay forma de verificar cuáles etapas se han cumplido, qué se hizo en cada etapa, ni siquiera se sabe cuáles son las etapas a las que se refiere el presidente del Consejo Nacional Electoral, porque hemos llegado en este deterioro, que era lento pero progresivo hasta 2024 y muy acelerado después de la elección presidencial del año 2024, al exabrupto de que el Consejo Nacional Electoral ni siquiera divulgue de forma oficial el cronograma de las actividades para organizar la elección. En líneas generales, sobre todo con el tema de las auditorías al sistema automatizado de voto, no sabes en esencia oficialmente cuánto tiempo se dedicó a la auditoría de software, cuánto tiempo se dedicó a la auditoría de huellas. Tenemos un sistema de identificación biométrica de votantes, de 4 huellas de las manos. No sabes cuánto tiempo se dedicó a la auditoría de ese sistema y a la base de datos de huellas. No sabes cuánto tiempo se dedicó a la auditoría de transmisión de resultados. Y tampoco sabes qué se hizo en esas auditorías y qué tipo de observaciones presentaron los partidos que participan o los técnicos que participan a las auditorías que se han realizado. Eso por poner el ejemplo del sistema automatizado de votación. El caso del registro electoral, el registro de votantes. El registro de votantes en Venezuela tiene un rezago significativo, especialmente porque para las 3 últimas elecciones, las dos que ya se realizaron este año de Parlamento y Gobernadores y la que se va a realizar este domingo, no se ha actualizado la base de datos de votantes. Pero también lo que es ah, más llamativo y también demuestra el estado de la información pública en Venezuela es que en Venezuela no se realiza el censo poblacional, es decir, no se realizó el censo poblacional cuando correspondía entre el año 2020 y 2021. El último censo formal se hizo en el año 2011, es decir, ya tenemos prácticamente más de 15 años desde que se calculó cómo debía ser se calcularon las distintas proyecciones poblacionales que se usan en Venezuela, no solamente para temas electorales,
sino para políticas públicas, por ejemplo. Y el problema es que el registro electoral actualmente no refleja ni la dinámica poblacional a lo interno, ni la dinámica poblacional que se ha experimentado en la región en los últimos años, que es la migración de un número muy significativo de venezolanos. Algunas organizaciones independientes sitúan la migración venezolana sobre los 8 millones de personas. Estamos hablando que de esos 8 millones, aproximadamente 6 millones ya deberían estar inscritos en el registro electoral, o probablemente están inscritos en el registro electoral, pero no han logrado cambiar su centro de votación de Venezuela al país donde se encuentran. Entonces tienes una distorsión absoluta de quién vota, de quién puede votar y de la cantidad de votantes que tienes habilitados para cualquier proceso electoral. Adicionalmente, con el pasar de los años se ha dejado de ser riguroso, por decirlo de esta manera, en los criterios que se siguen para la legalización o cancelación de organizaciones políticas, y hemos llegado a un punto en donde el Consejo Nacional Electoral autoriza, legaliza o cancela organizaciones políticas siguiendo múltiples criterios. No hay un criterio único para legalizar una organización o para cancelar una organización política. Así que en líneas generales tienes procesos o has caído en la dinámica donde tienes procesos sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de control y prácticamente sin ningún tipo de norma clara sobre lo que se está haciendo o cómo va a proceder la autoridad electoral. Tal vez la palabra que mejor define los controles que se hacen en Venezuela es la de discrecionalidad. Todo es discrecional a lo que deciden en su momento los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Eh, unas preguntas, si te parece, cambiando un poco de tema. Eh, el- el- la discusión en torno a la observación electoral. Ya nos describiste de manera interesante este tránsito de una autocracia electoral hacia una autocracia consolidada. Y más por el caso que representa Venezuela en la región, en torno a la observación electoral desde finales del siglo pasado y principios de este siglo. Pero me gustaría preguntarte el rol de la observación electoral y de la observación electoral, pero dividido en dos segmentos. El primero, y que es el más, digamos, deteriorado en la región en los últimos años, que es la legitimidad social que brinda la observación y el observador electoral a los procesos electorales. Y en un segundo momento, el rol que juega o ha jugado el observador electoral en este proceso de verificación desde su parte más técnica. Sí, a ver, creo que dentro del deterioro lento pero progresivo que hemos tenido de las condiciones, hay un deterioro significativo de lo que se considera observación electoral y de lo que se le permite hacer a los observadores electorales dentro del ciclo electoral de cada proceso en Venezuela. Primero habría que diferenciar entre la observación electoral internacional y la observación electoral nacional. En el caso de la observación electoral internacional, Venezuela pasó de permitir misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos o de la Unión Europea hasta el año 2006, hasta la elección presidencial del año 2006, y a partir de ese momento cambiar dentro de la legislación lo que se considera observación electoral por el concepto de acompañamiento electoral. Y el acompañamiento electoral terminó convirtiéndose más que en un proceso técnico de seguimiento independiente y de observación a lo que se hace y lo que se deja de hacer, con un informe final donde se entregan observaciones sobre cómo mejorar el proceso o prácticas que pudiesen adoptarse en otros países. Eso se convirtió más bien, ese acompañamiento electoral se convirtió en un acompañamiento político que se le hace al gobierno venezolano. Es decir, la mayoría de las organizaciones o individuos que han participado como acompañantes internacionales a partir del año 2006 en adelante, se han centrado más en el acompañamiento político del proceso electoral más que en la observación técnica de las elecciones. De hecho,
Creo que es interesante ver si uno toma el informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea del año 2005 y lo compara con el informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021, que se logró esa presencia de la Unión Europea después de un proceso muy complejo de negociación, pero si uno compara las observaciones y las recomendaciones del año 2005 versus las observaciones y recomendaciones del año 2021, poco había cambiado en lo que había detectado como irregularidades la Unión Europea en el 2005 de las irregularidades que detectaron en el año 2021. Tal vez lo que cambió es la magnitud de la irregularidad. Lamentablemente, desde el año 2021, con esa excepción del año 2021, no hemos tenido presencia de misiones de observación internacional en el sentido amplio del concepto. Hemos tenido presencia más bien de grupos técnicos o grupos de estudios muy limitados, caso de IDEA, caso del Centro Carter, que son misiones o grupos de estudio con un ámbito de acción muy reducido y que tienen que enfocar su trabajo o tienen que eh, hacer su trabajo en base a las misiones de observación nacional. Y eso nos lleva al otro arista de la respuesta. Sin observación internacional calificada, la verificación de los procesos recayó en las organizaciones nacionales, que siempre han hecho un trabajo muy bueno de seguimiento, a pesar de las limitaciones que constantemente se han ido poniendo a la observación nacional. Hemos pasado de una observación nacional en donde las organizaciones de observación pedían acreditarse ante el Consejo Nacional Electoral y pedían un número X de acreditaciones para sus observadores en función del plan estadístico que tenía, de cuántos observadores querías desplegar en el país o de cuántos observadores necesitabas desplegar, a un proceso donde el Consejo Nacional es el que decide a quién invita como observador nacional y cuántas acreditaciones le puede dar a ese observador nacional. Es decir, si un plan de un observador nacional, de una organización de observación nacional, a lo mejor necesita desplegar 2.000 personas en el país para cumplir con el plan de cobertura que tiene. Pero el Consejo Nacional le dice, yo solamente te voy a acreditar a 500 personas. Entonces ya empieza a condicionarse el trabajo o a complicarse mucho el trabajo de las organizaciones de observación nacional. Como el 2024 es un quiebre, la elección presidencial de 2024 es un quiebre para todos, también lo es para la observación nacional. Las organizaciones independientes de observación nacional que trabajaron en el año 2024 no lograron acreditarse, no lograron ser invitadas por el Consejo Nacional Electoral para que fuesen acreditadas como observadores de las elecciones parlamentarias regionales y ahora este domingo de las municipales. En concreto, las dos últimas elecciones que ya se realizaron y la que se va a realizar este domingo se hacen sin la presencia de observadores nacionales calificados y sin la presencia de observadores internacionales de misiones de observación internacional independientes. Hay presencia de figuras, de individualidades y de organizaciones que, aunque dicen que hacen observación internacional, en realidad es, es mucho más sencillo, es mucho más claro definirlos como acompañamiento político del proceso electoral o del gobierno venezolano a esa elección, más que realmente un proceso técnico en donde se van a poder obtener conclusiones, recomendaciones, seguimiento, acuerdos de intercambio de experiencias. Eso ya no, por lo menos este año, eso ya no ha sido posible que exista. Gracias. Y justamente ahondando un poco en esa observación, está la observación técnica de la cual ya él también nos hizo referencia, y una observación que digamos es más o menos informal porque no es técnica en ese sentido, pero es la del periodismo, ¿no? El propio periodismo hace un seguimiento a eso.
Y como tú eres periodista, pues evidentemente la pregunta viene, ¿cómo ha sido, si nos puedes contar un poco cómo ha sido ese proceso de ser periodista vinculado al tema electoral en Venezuela, en estos 20 años de tu experiencia, claro, comparando ese antes con este momento de quiebre que ya nos mencionaste después de las elecciones del año pasado? Sí, bueno, es un deterioro, insisto en el concepto de deterioro lento y progresivo. Eh, Cuando yo empecé como periodista, cubriendo elecciones, era posible que como periodista acudiera a la sede del Consejo Nacional Electoral, a la secretaría del Consejo Nacional Electoral y pidiese la agenda de discusiones de la sesión de integrantes del Consejo Nacional del día, viera los temas que se iban a discutir y después se pidiesen las conclusiones, las decisiones de la decisión. Pasamos de ese escenario donde podías ir, pedir la agenda de discusiones de los rectores, saber qué discutían y saber qué aprobaban, a un escenario donde ni siquiera se te permite entrar a la sede del organismo electoral como periodista y donde solamente uno de los 5 integrantes principales de la autoridad electoral ofrece algún tipo de información que no necesariamente tiene el rigor técnico y el rigor legal necesario como para darle seguimiento al proceso electoral. Pasamos de una autoridad electoral que ofrecía mucha información, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista legal, y permitía acceso a la información, a una autoridad electoral donde no hay ningún tipo de difusión informativa que sirva para entender qué se está haciendo o que sirva siquiera para informar a los ciudadanos sobre el proceso electoral al que se van a enfrentar. De hecho, hemos pasado de un modelo en donde era muy sencillo hacer cobertura de las elecciones en Venezuela, siendo periodista nacional o siendo de un periodo de medios extranjeros que visitaban el país para hacer cobertura, a un proceso, a una situación muy restrictiva, donde se niegan las acreditaciones para la prensa internacional o se complica mucho la acreditación para la prensa internacional, no se realizan ruedas de prensa de las autoridades electorales, lo que se realizan son declaraciones sin preguntas cuando ocurren, o simplemente se limita al máximo la acreditación de periodistas que pueden visitar el Consejo Nacional Electoral para obtener información sobre las distintas etapas del proceso. Insisto en este deterioro de pasar de poder obtener la agenda de discusión a ni siquiera poder entrar a la sede del organismo comicial. Hemos pasado de un escenario muy positivo a uno totalmente restrictivo en cuanto a la difusión de la información, en cuanto al acceso el acceso a la información. Gracias. Igual, justo ahondando en ese tema, porque hiciste un excelente resumen de los periodos previos, lo que tiene que ver con el tema electoral, ¿no? Los problemas que hay en términos legales, aquí haciendo un resumen, en términos legales, porque hay mucha discrecionalidad para los rectores del CNE, porque como no existe un censo en el país, también dificulta saber cuál es la base electoral, y también el tema de la dificultad con los observadores. Quería entonces también referirme al momento posterior de las elecciones, ¿no? El momento de dar los resultados, porque entiendo eh, que además en este momento no existe una página web oficial, no sé si eso ha cambiado, del CNE. Entonces, si nos pudieses contar un poco al respecto de, bueno, cómo se están difundiendo los datos, dónde es que deben aparecer legalmente, en fin, como todo lo que tiene que ver con esa parte posterior de la entrega de resultados por parte del CNE. Sí, bueno, 2024, la elección presidencial del año 2024 sigue siendo el quiebre de todo el sistema electoral de Venezuela.
pasamos de un sistema de voto automatizado donde cada, de cada mesa de votación equivale a una máquina de votación y cada máquina de votación imprime actas de escrutinio para los testigos de los partidos políticos que están ahí, que estaban presentes. El punto fuerte del sistema automatizado de votación es que ese es un acta es un acta de escrutinio del año 2024. El punto fuerte del sistema es que cualquier persona podía agarrar el acta de la mesa donde había votado y verificar que la información que está en esta acta se corresponde con la información que publicaba el Consejo Nacional Electoral en su página web. Eh, Pasamos de ese escenario, que era un escenario donde se decía que lo más importante que tenía el sistema venezolano es la traza de papel, que te permitía hacer un seguimiento en papel de todo el voto, de todo el proceso de votación, hasta que el Consejo Nacional Electoral lo publicaba en su página web, a un escenario donde no hay divulgación detallada de los resultados. En la elección presidencial del año 2024, como todos recordarán, el Consejo Nacional Electoral nunca publicó los resultados detallados, solamente anunció en una declaración pública de las autoridades electorales cuántos votos en general, en total, había obtenido cada candidato, pero nunca ha ofrecido el disgregado de esos votos. Para quien no lleve mucho el tema electoral, no basta con decir que un candidato sacó 5 millones de votos. Hay que ver dónde sacó esos 5 millones de votos, los votos por cada mesa. Eh, Eso dejó de hacerse en el año 2024, dejaron de hacerse todas las auditorías posteriores al anuncio electoral y pasamos de esa anomalía en el año 2024 a que eso se convirtiese en norma en el año 2025. Ni para el caso de las elecciones de gobernadores, ni para el caso de las elecciones parlamentarias, el Consejo Nacional Electoral ha publicado un detallado de los resultados que se generaron en esas elecciones. Lo que hizo fue hacer anuncios generales sobre quién había ganado una gobernación o quiénes eran en el caso del Parlamento venezolano, quiénes eran algunos de los vencedores en algunos circuitos o en algunos estados, pero sin dar el detalle de los resultados. De hecho, al día de hoy, aunque el Consejo Nacional Electoral proclamó a todos los ganadores de las elecciones parlamentarias y regionales, al día de hoy no hay forma de consultar, si alguien quisiera consultar quiénes son los nuevos diputados de Venezuela para el periodo 2026-2030, no hay ningún lugar oficial donde se pueda consultar el nombre de todos los diputados que fueron electos en el 25 de mayo, porque esa información no existe. Tampoco existe para el caso de gobernadores y probablemente no va a existir para las elecciones de este domingo, para las elecciones de alcaldes y concejales. Insisto, pasamos de un sistema donde era posible verificar mesa por mesa, máquina por máquina, la verosimilitud de los resultados y la veracidad de los resultados, a un sistema, a un proceso donde no es posible verificar o contrastar los resultados que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral. A partir de la elección presidencial del año 2024, los resultados electorales en Venezuela se han convertido en una especie de prueba de fe, de acto de fe. Confías o no en lo que te está diciendo la autoridad electoral, pero no tiene forma de verificar que lo que está diciendo la autoridad electoral es cierto, no es cierto, es correcto, es incorrecto. Eugenio, cambiando un poco de tema, me gustaría preguntarte sobre el rol de la diáspora. Al principio de la sesión mencionaste esta reconfiguración social como resultado de la migración que no es ilustrada por estos roles, perdón, este padrón. Entonces, mi pregunta descansa en el rol tanto social como el impacto de la comunidad internacional, desde la parte diplomática hasta la parte de las organizaciones internacionales,
de cómo el votante venezolano percibe tanto a sus compatriotas viviendo fuera como este posicionamiento internacional en torno a las elecciones. Bueno, es complicado porque el venezolano que está afuera también depende mucho del país en donde se encuentra, prácticamente pierde su relación con el país. Vamos a poner el caso de quienes están en Canadá, Estados Unidos o Ecuador en este momento, donde no hay misiones diplomáticas del gobierno venezolano en esos países. Entonces, no hay ni siquiera para las personas que están en esos países, venezolanos que están en esos países, no hay ni siquiera una forma formal de poder hacer trámites tradicionales para cualquier migrante, como tener un documento de identidad, resolver temas legales en el país, en fin. El migrante venezolano ha intentado organizarse o están muy organizados. En algunos países son emblemáticos en este sentido, el caso de Argentina, Chile, España. El migrante venezolano está muy organizado, la diáspora venezolana está muy organizada y trata de ayudar o trata de incidir en los procesos dentro de Venezuela, pero no tiene permitido participar en los procesos electorales. De hecho, la legislación electoral de Venezuela, en Venezuela restringe el voto de los venezolanos en el extranjero a solamente la elección presidencial. Pero para la elección presidencial del año 2024, por las negativas a la actualización del padrón de votantes, en líneas generales solamente estaban habilitados para votar fuera de Venezuela 66.000 venezolanos. Cualquier persona que nos escuche de la región seguramente caerá en cuenta que en su país seguramente hay mucho más de 66.000 venezolanos, que son los que están autorizados para votar para presidente en todo el mundo. Eso genera evidentemente una distorsión y evidentemente genera, con el paso del tiempo, una división muy marcada entre quien está fuera y quien permanece en Venezuela, porque se van rompiendo los lazos comunicantes. Aunque la diáspora venezolana intenta mantener el contacto, intenta ayudar, intenta incidir, intenta influir sobre los procesos en Venezuela, cada vez es mucho más complejo porque las vías formales de participación en la política venezolana para el que está fuera del país se van interrumpiendo. Y para quien está dentro del país, cada día es mucho más difícil participar activamente en temas electorales y políticos, porque hay una, hay una estrategia de presión del gobierno hacia todo el que participe en temas políticos y electorales de forma contraria a la del Ejecutivo venezolano. A partir de la elección presidencial del año 2024, la cantidad de personas que fueron detenidas por protestar por los resultados electorales, por la divulgación de los resultados electorales es prácticamente inaudita. Y muchas de esas personas, bien sea de comunidades, personas que simplemente sirvieron de testigos electorales, personas que simplemente sirvieron para recolectar las actas, que simplemente hicieron de puente, o personas que tuvieron un rol mucho más destacado desde el punto de vista de formación ciudadana de los electores, para saber cómo votar, para saber dónde votar, para saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones como votantes, permanecen prácticamente un año después detenidos sin prácticamente juicio. Entonces, la diáspora, el venezolano que está afuera, cada día tiene mucho más complicado participar en la política venezolana porque se niegan, se restringen todas estas posibilidades, y el venezolano que está dentro cada día corre más riesgos personales y familiares si quiere participar en política, si esa participación implica tener una posición o una narrativa diferente a la del gobierno venezolano. Y retomando aquí un poco, me parece interesante, que es algo que tal vez nos puedes ayudar que nos puedes explicar un poco, es que efectivamente existe esta diáspora que como tú dijiste, como no ha habido una actualización, no se sabe exactamente
ni de censo, ni de registro electoral. No se sabe exactamente cuánto está impactando, así digamos, a ciencia cierta. Sin embargo, entiendo que para la contabilidad de la abstención hay un proceso que en estas últimas elecciones se hizo, donde más o menos se está como contabilizando de alguna manera el hecho de que eh, hay una gran cantidad de personas que no están en el país. Entiendo, pero eso de repente tú nos puedes explicar mejor, que hay una especie de, no recuerdo cuál es el nombre que utilizó el rector, algo así como una abstención básica, Participación activa, una participación participación activa. activa. Eso, A ver, entonces sí, es como una, ves para que nos sí, cuentes un poco. es algo bastante particular, novedoso. Vamos a ponerle números otra vez a esto. El registro electoral, en teoría, está conformado por 21 millones de personas. De esas 21 millones de personas, se calcula que 6 millones están habilitados para votar dentro de Venezuela, pero se encuentran fuera del país, imposibilitados de hacer el cambio de centro de votación de Venezuela para el país en donde se encuentran. Así que, en efecto práctico, el registro electoral no es de 21 millones, sino prácticamente de 15. Si uno lo ve de forma muy general. Por supuesto, como tienes a prácticamente un tercio de los electores de los electores inscritos fuera del país, la abstención se dispara en cualquier proceso electoral. Y si algo le interesa al gobierno venezolano, es decir, que la participación es alta en los procesos electorales. ¿Qué se hizo en las últimas elecciones? En las últimas elecciones, aunque el registro oficial de votantes es 21 millones, el Consejo Nacional Electoral calculó la participación de la elección solo sobre el total de las personas que votaron en la elección presidencial del año 2024. Me explico. Eran 21 millones, pero en la elección presidencial votaron un poco más de 12 millones. Bueno, el Consejo Nacional Electoral entonces lo que considera es que hay 12 millones de electores activos y en función de eso es que calcula la participación electoral. Por eso, mientras el Consejo Nacional Electoral para la elección parlamentaria regional decía que la votación, que la participación de las últimas elecciones fue cerca del 48%, el cálculo más general decía la participación fue de 24%, porque no es lo mismo calcularla sobre 21 millones que sobre 12, que fue la cantidad de gente que votó. Al final es simplemente una forma de darle la vuelta a los números, pero eso no te cambia la realidad que tienes un registro electoral desfasado, un registro electoral que no te refleja la migración interna, el desplazamiento poblacional interno que ocurre 15 años después o casi 15 años después de que se hizo el último censo, y evidentemente que un registro electoral que no te incluye la migración de venezolanos de los últimos 5 años. Y de hecho, este es un tema muy complejo, el de calcular la migración venezolana, porque los datos de migración venezolana tienen que nutrirse de los datos nacionales de cada país, de los datos de censo nacional de cada país. El problema con los datos de censo nacional de cada país es que no incluyen a los doble nacionales. Es decir, ponemos el ejemplo de España. Si hay un venezolano que también es ciudadano español o se hizo ciudadano español, ese venezolano no va a contar como venezolano en los datos de España, va a contar como español. El mismo caso del colombiano, el mismo caso del ecuatoriano, el mismo caso en Argentina. Entonces, con esos datos de registro de la diáspora, hay un subregistro importante que no te incluye a los doble nacionales. Estamos en un escenario donde es muy difícil calcular la magnitud de la diáspora venezolana y el impacto de esa diáspora en el registro de votantes, que evidentemente no refleja la dinámica poblacional del país. Hay otro tema que me llamaba la atención y que no sé en la región qué tanto le han prestado atención. Acá en Brasil, además, podría ser un tema importante, que tiene que ver con la incorporación de un nuevo estado en Venezuela, el estado de Guayana.
Eh, Se hizo una elección de gobernadores para ese estado, pero sigue siendo un poco confuso, sobre todo para los que no están dentro del país, a qué se refiere esa elección, a qué territorio se está refiriendo. Y no sé, incluso si va a haber elecciones de alcaldes para ese nuevo estado. Entonces, también eso, si nos puedes contar un poco, bueno, a qué se refiere esa elección, a qué territorio corresponde, con qué gente se está haciendo, en fin, contarnos un poco más sobre ese tema. Venezuela tiene un reclamo histórico sobre el territorio que ocupa hoy, o parte del territorio que ocupa hoy la Guyana Esequiba. Esto, sin entrar en el debate legal sobre ese reclamo territorial, el gobierno venezolano creó, nosotros tenemos 23 estados, crearon un estado número 24, que es el estado de la Guyana Esequiba. Ahora bien, el estado de la Guyana Esequiba se creó no tomando el territorio que está en reclamación, sino quitándole territorio al estado Bolívar. Lo que se hizo, en líneas generales, fue tomar algunos municipios del estado Bolívar y convertir esos municipios del estado Bolívar, al menos en el papel, en el estado Guyana Esequiba. Y entonces los electores que en 2021 votaron por el gobernador del estado Bolívar, en 2025 votaron por el gobernador del estado Guyana Esequiba. Ahora bien, ese proceso de nueva división político-territorial no ha avanzado porque la autoridad, por decirlo de esta manera, del nuevo estado no ha avanzado en la división territorial de ese estado, en la división en municipios y parroquias. En líneas generales, aunque entiendo que ha generado o que genera preocupación en la comunidad internacional, no se trata que Venezuela incluyó en su elección de mayo a ciudadanos que actualmente viven en el territorio de la Guyana Esequiba para escoger una autoridad venezolana en ese territorio. Simplemente lo que hicieron fue redibujar el mapa dentro de Venezuela para incluir, por lo menos en el papel, un nuevo estado dentro del territorio de los estados que ya conformaban Venezuela. Eh, Probablemente, bueno, esto no avanza hasta que no haya realmente una decisión definitiva sobre el reclamo territorial de Venezuela, sobre parte del territorio de la Guyana Esequiba, pero a efectos político-electorales, lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue un esperpento, porque un esperpento electoral, porque tomó los electores de algunos municipios del estado Bolívar para convertirlos en el estado de la Guyana Esequiba, pero entonces le dejó a esos electores, por lo menos antes de la elección, el derecho a votar por los dos gobernadores, tanto por el original del estado Bolívar como por el del nuevo de la Guyana Esequiba. No se hizo la movilización en el registro. Así que, en líneas generales, fue poco menos que parte de una campaña, pero desde el punto de vista político-electoral fue una elección realmente sin pies ni cabeza. Y al día que conversamos, al momento que conversamos, esa elección no ha tenido una aplicación práctica en territorio para ejecutar lo que en teoría se eligió en el mes de mayo. Entiendo. Y esos electores también votaron por miembros de la Asamblea Nacional para ese estado. Sí, sí, votaron por gobernador y votaron por diputados ante la Asamblea Nacional. De hecho, se trataba de 21.000 electores que en líneas generales terminaron convirtiéndose en los electores más poderosos de Venezuela. Me explico. Eran 21.000 personas que iban a votar por un gobernador, 7 integrantes de Consejo Legislativo y 5 diputados ante la Asamblea, y 8 diputados ante la Asamblea Nacional. Proporcionalmente hablando, ningún otro grupo social en Venezuela tenía tanto poder de voto o tanto poder de elección como esas 21.000 personas que en teoría conforman el estado
de la Guyana Esequiba. Pero bueno, es parte de lo que antes les dije, que fue un esperpento desde el punto de vista electoral, de lo que se trató de hacer en esos municipios del estado Bolívar para convertirlos en el estado de la Guyana Esequiba. Entiendo. Ya acercándonos al final, hay un tema que me parecía interesante después de las últimas elecciones de gobernadores y de parlamentarios en Venezuela. Maduro hizo algunas declaraciones sobre dirigirse hacia otro sistema de votación electoral, sobre introducir cambios constitucionales, eh, pero no sé si ha quedado más o menos claro a qué se ha referido con esos cambios constitucionales, hacia dónde quiere él apuntarlo. Y bueno, si nos pudieras hacer como un resumen de dónde surgió esta discusión, qué se sabe al respecto de esos posibles cambios, cómo podrían afectar el tema electoral en Venezuela, en fin. Sí, bueno, hay un viejo anhelo de la revolución bolivariana, que es la de modificar toda la estructura político-territorial del país por un nuevo modelo de división en forma de comunas. Actualmente Venezuela se divide en gobernaciones y en estados. Cada estado está subdividido a su vez en municipios y los municipios están subdivididos a su vez en parroquias. Y los alcaldes de cada municipio y los gobernadores de cada estado, además de las asambleas legislativas de los estados y los consejos municipales de los municipios, se escogen por voto directo, universal y secreto. El proyecto de poder comunal que se empezó a discutir en 2007 fue a referendo, se rechazó, implica modificar toda esa estructura político-territorial de estados y municipios y parroquias para cambiarlas por comunas, en un concepto donde, para migrar el concepto de voto directo del jefe del Estado por un concepto de voto en segundo grado, un voto indirecto. La idea más general es: las comunidades son la base primordial de organización territorial. Las comunidades escogen a una forma de representación que se llama consejos comunales. O la unión de consejos comunales escoge a las autoridades de la comuna. Las comunas agrupadas escogen a un parlamento comunal y los integrantes de ese parlamento comunal designan al jefe del Estado. Esa es más o menos la lógica del cambio que se pretendía implementar desde 2007. No se ha hecho, pero ahora se ha vuelto a retomar. En teoría, va a haber una discusión sobre la reforma constitucional que tiene que hacerse para este fin a partir del año 2026. La novedad con esto es que las elecciones de este domingo son las primeras en donde van a coincidir dos elecciones en una. Me explico. El domingo hay elecciones municipales donde las personas mayores de 18 años van a ir al centro de votación a escoger a su alcalde. En paralelo, en ese mismo centro de votación va a haber mesas de votación manuales con cuadernos de votación en blanco para proyectos comunales. Los proyectos comunales está abierta la votación para mayores de 15 años, para los ciudadanos mayores de 15 años. Esta es la primera vez en donde van a coincidir los dos procesos. Esto evidentemente puede ser un gran desorden, porque estás mezclando municipios con circuitos comunales, pero en líneas generales es la primera vez que se va a aprobar en el ámbito nacional el uso de estos circuitos comunales y de voto manual en función de una nueva distribución político-territorial. Si el gobierno venezolano avanza en la reforma constitucional que tiene prevista, la mayoría de las competencias de gobernadores y alcaldes, que son las autoridades que se han elegido este 2025, van a ser transferidas a esas nuevas estructuras de representación social que se van a crear en los circuitos comunales o en las llamadas comunas. Eh, para hacerlo muy sencillo, la lógica de esto es cambiar el sistema de voto directo del jefe del Estado por un sistema de voto indirecto, un sistema de voto de segundo grado,
para definir al jefe del Estado. Creo que el próximo gran debate que habrá sobre Venezuela será justamente el tema, la reforma constitucional y cómo la oposición venezolana eh, decide enfrentar esa idea de reforma constitucional y ese cambio significativo en la relación del Estado con las comunidades, de las comunidades con el Estado, y esa eliminación, si no en el papel, pero sí en la práctica, de todas las figuras intermedias de poder entre las comunidades y la presidencia de la República. Sería, si eso ocurre, sería un cambio, bueno, efectivamente intenso, amplio, que creo que va a generar mucho debate en la región sobre cómo se hacen los procesos electorales en Venezuela. Bueno, yo ya acercándome al final, quería preguntarle a Octael si tenía alguna pregunta que le pareciese interesante hacerle a Eugenio sobre los procesos en Venezuela. Si no, también preguntarle a Eugenio, bueno, eso, si tiene algunas cosas que le gustaría agregar, temas que no hayamos discutido que le podría parecer interesante abordar. Entonces, primero Octael y si no, Eugenio. Es un poco más relacionado con la expectativa, es decir, ya vivimos la la elección presidencial de 2024, conocemos el resultado, la coyuntura de 2025, un poco más, si hay alguna, ¿cómo visualizas este proceso, dada la trayectoria venezolana en los próximos 5 años o inclusive, ¿no?, la próxima elección presidencial? Bueno, es una gran pregunta, Octal. El problema con Venezuela es que ver en el mediano plazo suele ser muy complicado por por lo cambiante que es la dinámica política en el país. Creo que en el cortísimo plazo, la elección de este domingo lo que va a ratificar es que quien se dice opositor y quien se dice independiente no participa en las elecciones, son procesos donde solamente participan quien se autoidentifica como oficialista o que se identifica con el gobierno de Nicolás Maduro. Esto significa, o esto va a significar que de las 335 alcaldías del país, probablemente los candidatos que presente el Partido Socialista Unido de Venezuela van a obtener el triunfo, si no en las 335, probablemente un número muy cercano a las 335. Tal vez la oposición pueda estar peleando solamente 11 de esas 335 alcaldías. Sin embargo, ese resultado va a cambiar en muy poco la dinámica política del país porque hay una estrategia de avanzar hacia un sistema diferente, hacia un sistema que implica cambiar la división política territorial del país. Mientras el gobierno venezolano avanza en esa dirección, la oposición venezolana dentro y fuera de Venezuela se debate entre dos estrategias muy diferentes. Una estrategia de cambio por colapso y una estrategia donde la negociación y la convivencia con el poder se hace necesaria para tratar de introducir cambio. El problema, sin entrar a valorar ninguna de estas dos estrategias, es que la oposición se está anulando entre sí, debatiendo entre sí cómo es el camino que tiene o cuál es la mejor estrategia, dejando el camino libre para que el gobierno de Maduro avance en la implementación de la reforma constitucional. De hecho, mientras Maduro avanza en el tema del poder comunal, de usar circuitos comunales, de ir probando toda esta nueva división político-territorial, la oposición venezolana sigue debatiendo sobre si participa o no en las elecciones. Es decir, la oposición venezolana se ha estancado en el debate político electoral, un debate que prácticamente tiene una década y que es cíclico, mientras el gobierno venezolano avanza en una dirección totalmente diferente. Tal vez el principal problema es que decíamos al inicio de la conversación, o decía al inicio de la conversación, que a partir de la elección presidencial mutamos de un sistema de una autocracia electoral a una autocracia cerrada. El gobierno venezolano mutó, cambió, y sus actuaciones se adaptan ahora más a la de una autocracia cerrada que una autocracia electoral. Pero la oposición venezolana sigue en un debate incluso previo a la autocracia electoral, que es participamos o no en las elecciones.
Entonces, en el corto plazo, seguramente vamos a entrar en un debate sobre una reforma constitucional. Esperemos que el año que viene la oposición pueda hacer un frente de defensa constitucional, independientemente de la decisión que se tome sobre un eventual referendo sobre la reforma de la Constitución, pero que la oposición pueda construir un frente de defensa de la Constitución y adicionalmente se pueda reencauzar el tema electoral para devolver a los venezolanos la confianza en el voto como instrumento de cambio y resolución de conflictos, porque a partir del año 2024, y esto también ha sido un problema cíclico, pero a partir del año 2024, de la elección presidencial del año 2024, los venezolanos parecen haber perdido, o la amplia mayoría de los venezolanos que aspiran a un cambio político, parecen haber perdido la fe en que el voto es el instrumento para la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Bueno, retomando aquí entonces para hacer un resumen, ¿no? A partir de lo que tú nos cuentas, Eugenio, ¿no? Vemos en Venezuela primero un cambio importante después del año pasado, ¿no? Había sido, como tú nos contaste, un proceso de deterioro lento pero progresivo. Después de 2024 se acelera. En ese deterioro vemos está caracterizado por bueno, algunas leyes que brindan mucha discrecionalidad a los rectores del ente electoral, la falta de una actualización del registro de electores, eh, limitaciones en la observación, tanto las formales técnicas del exterior como las nacionales, incluyendo también ahí a los periodistas, el trabajo que hacen los periodistas, y también la pérdida de confianza en el voto en general de la población, ¿no? Quería preguntarte, para cerrar, ¿qué cosa te gustaría agregar, comentar o decirnos que de repente no ha salido en esta conversación, que no ha sido parte de una pregunta y que de repente te parece esencial para que una audiencia que de repente conoce un poco sobre Venezuela o que no conoce nada, se entere? Wow. Eh, creo que creo que es importante insistir en la idea que ante la pérdida de respaldo popular, la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ha sido evidentemente la represión, que es lo más obvio que ha ocurrido desde la elección presidencial desde el año 2024, pero para garantizarse el control del país, están avanzando rápidamente en hacer un borrón y cuenta nueva, no solamente de la división político-territorial del país, sino también de la relación del sistema productivo del país y de la relación de propiedad privada. Entonces, creo que para entender Venezuela, a partir de la elección presidencial del año 2024, hay que primero cambiar la clasificación que se tiene de lo que es el gobierno venezolano y en segunda instancia, entender que ahora Venezuela tiene que analizarse no en función de lo que pasa en estados y municipios, sino de lo que empieza a ocurrir en estos novedosos circuitos comunales y que a lo mejor no es tan importante la cantidad de alcaldes y gobernaciones que tiene una fuerza política, sino la cantidad de representación que esa fuerza política logra tener en nuevas estructuras ciudadanas como los consejos comunales y las autoridades de las comunas. Es un cambio de 180 grados en todo lo que es la dinámica política del país y va a implicar mucho esfuerzo va a implicar mucho esfuerzo entender la forma en que se gestiona el poder y los recursos en Venezuela, especialmente si se concreta la reforma del año 2026. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio, por acompañarnos. Eh, Quería aprovechar entonces eso, primero para agradecerte a ti y a Octael por la compañía en esta conversación. Instigante y preocupante al mismo tiempo. Yo creo que toda la región tiene ciertos niveles de preocupación con sus propios procesos electorales porque
la entrada de nuevos actores y los cambios de percepción sobre la legitimidad que Octael comentó del voto ha venido influyendo en cómo se hacen las elecciones en cada uno de los países de la región, pero claramente Venezuela es un caso que se destaca por el conflicto político que ha venido arrastrando en estos últimos 20 años, ¿no? En verdad ya 25 años más o menos. Entonces, bueno, y ya solamente eso, agradecer y hacer un cierre ya del episodio. Hasta luego. Llegamos al final de un nuevo episodio de Entre Urnas e Ideas. Si disfrutaste de este contenido, no te olvides de darle me gusta y compartirlo, porque la democracia se construye con información y personas comprometidas. El debate y la fiscalización ciudadana son fundamentales. Para seguir acompañando nuestro trabajo y acceder a más contenidos, visita la página web de Transparencia Electoral Brasil a través del link www.transparenciaelectoral.com.br y síguenos también en nuestras redes sociales. Comparte este episodio con quienes también se preocupan por el futuro de la democracia. Nos reencontramos en el próximo episodio con más debates y reflexiones relevantes.